En este 6 de agosto, la Iglesia nos propone la fiesta de la transfiguración del Señor. El pasaje que hemos escuchado es el capítulo 17 del Evangelio de San Mateo, que hemos venido escuchando durante todas estas semanas. Esos capítulos del Evangelio de San Mateo. La transfiguración, en esta fiesta, Jesús tomó a uno de sus discípulos. Se llevó a Pedro, se llevó a Santiago y también a su hermano Juan. Se lo llevó a un monte aparte para estar con él y poder ofrecerles una antesala de la gloria. Significa que Jesús tenía dentro de sus discípulos algunos a quienes les iba a confiar tareas más importantes. Pedro, como cabeza de la iglesia, Santiago, que luego iba a ser el encargado principal de Jerusalén, y su hermano Juan, más aún los que luego también en el Evangelio se les llamaba los hijos del trueno, porque eran bastante primarios en sus reacciones. Pero Jesús se los ha llevado porque quiere mostrarles algo de lo que van a vivir, pero también de las tareas y de las responsabilidades que les va a dar. Jesús tiene esa característica, el Señor con nosotros tiene esa característica. Siempre nos prepara, siempre nos pone aparte para poder darnos mayores responsabilidades. Y nunca el Señor nos pone tareas y responsabilidades que estén por encima de nuestras fuerzas. Siempre nos va a poner el Señor algo que nosotros podemos resolver. Es así, por ejemplo, la llamada, la vocación a la que el Señor nos llama a diversas personas, a vocaciones específicas, a vocaciones particulares, sea a la vida sacerdotal o sea a la vida consagrada, a la vida también matrimonial o a la vida de soltería como vocación especial. El Señor nos llama, nos elige y en las vocaciones específicas nos llama y nos aparta del mundo. Aunque vivamos en el mundo, nos aparta porque nos hace para sí mismo, nos hace no solo sus hijos, sino también sus hijos predilectos. Fíjese bien que en el Evangelio la montaña representa el lugar de la cercanía con Dios y del encuentro íntimo con Él. Cuando dice que se llevó a estos discípulos a la montaña, a un monte elevado, nos quiere recordar la intimidad de Jesús con estos discípulos. Este es el lugar de la oración, donde estar ante la presencia del Señor. Allá arriba en la montaña Jesús se presentó a sus 3 discípulos transfigurado, es decir, luminoso. Y luego aparecieron unos personajes, figura del Antiguo Testamento, Moisés y Elías. Conversaban con Jesús. Su rostro era tan resplandeciente, nos recuerda hoy el Evangelio. Sus vestiduras eran tan blancas que Pedro, al ver tanta blancura y transparencia, Pedro quedó deslumbrado hasta quedarse allí en ese momento, detenerse en ese momento e incluso querer parar el tiempo. Por eso ha dicho, hagamos 3 chozas, es decir, esto es la gloria. Esto es la luz definitiva. Esto es lo mejor que nos pudo haber pasado. Así es que preferimos quedarnos en este momento.
Jesús les ha hecho contemplar algo de su gloria, les ha hecho contemplar lo que van a vivir, pero no antes de vivir su propia cruz. Por eso les había dicho en su momento: ¿podrán beber el cáliz que yo he de beber? No se vive, no se contempla a Dios, no se ve a Dios en su gloria si antes nosotros no hemos asumido la cruz en la vida de nosotros. Pero enseguida resuena desde lo alto, desde lo más profundo del cielo, la voz del Padre que ha proclamado a Jesús como su Hijo muy querido, y nos ha dicho desde ahí en el versículo 5, escúchenlo. Es muy importante esta invitación del Padre, porque nosotros los discípulos de Jesús, los que hemos sido llamados, sea una vocación específica, o hemos sido llamados a ser cristianos por el bautismo, entonces estamos llamados a escuchar su voz, a tomarnos en serio sus palabras. Para escuchar a Jesús tenemos que, antes que escucharlo, también tenemos que seguirlo, tal como hacían las multitudes en el Evangelio, que lo reconocían siguiéndolo. Jesús no tenía una cátedra, Jesús no tenía un púlpito fijo, sino que Jesús era un maestro itinerante que proponía sus enseñanzas a lo largo de las calles, recorría las distancias, no siempre cuestiones previsibles, a veces vivía momentos incómodos de su misión. De este episodio que hoy meditamos de la transfiguración, el Señor quiere señalar tal vez dos elementos que me parecen a mí significativos, que creo se pueden sintetizar en dos palabras fundamentales: una subida y una bajada. Tenemos la necesidad de apartarnos en un espacio de silencio, es decir, subir a la montaña. El hombre, el ser humano que no tiene la capacidad de intimar con el Señor, no tendría la capacidad de ninguna otra cosa posible. El ser humano desde siempre ha buscado un ser trascendente, un ser que lo saque del lugar donde está y que lo eleve más allá de lo que nosotros miramos. No es excepción un cristiano y un discípulo. Nosotros necesitamos apartarnos a menudo, incluso apartarnos de la gente. Ya la cuarentena y el virus nos ha ayudado a tener esa oportunidad también de hacer nuestros momentos de separación, que debieron de ser tan importantes y deberían de estar siendo importantes para poder subir a la montaña, para podernos apartar en el silencio. Es demasiado importante la vida y el silencio para poder reencontrarnos con la persona de Jesús. Allí en ese silencio y subiendo a la montaña, nosotros podemos también reencontrarnos con nosotros mismos. Y ahí es la única manera en la cual nosotros podemos percibir la voz del Señor. Dice, se recuerda ese pasaje en el Antiguo Testamento donde el Señor solamente pudo ser percibido en una suave brisa. Pues eso, porque el Señor no lo podemos encontrar en el estruendo. Al Señor no lo podríamos encontrar cuando también la vida interior nuestra está llena de una revolución, cuando hay una serie de pensamientos en el corazón, en nuestra vida. Es imposible que podamos intimar con Dios con un corazón en revolución. Por eso necesitamos apartarnos, tomar tiempo para la oración, tomar tiempo para el encuentro con nosotros mismos. Pero lógicamente no podemos quedarnos todo el tiempo en esa intimidad que es tan bonita.
que es tan buena, ¿no? Y no podríamos decir como Pedro, pues hagamos aquí 3 chozas porque esto está de lo mejor. El hombre necesita de este tiempo de intimidad, pero luego también necesita bajar. No solo necesita subir, sino que necesita bajar. Por lo tanto, el encuentro con Dios en la oración nos impulsa nuevamente a bajar de la montaña. Cuando nuestra oración es correcta, cuando nuestra intimidad con Dios es correcta, nosotros tomamos el impulso para bajar. Pero si nuestra oración no es la adecuada, nosotros queremos vivir apartados de todo, excluidos de todo. Esa es la característica de la auténtica relación con Jesús en la oración, que me permite ver la vida, me permite enfrentar la vida, me permite ponerme de frente a la vida. No me vuelve inerte a nada, sino que me vuelve frágil, pero también me vuelve alerta a las situaciones de la vida, me hace volver a la realidad, no me hace una persona aislada para no hacer nada, es decir, llamémosle el aislado perezoso que se aparta para estar en la pereza, para estar metido en la pereza. No, no es eso, no me estoy refiriendo a los perezosos que se quedan allí para no salir de su situación y no hacer nada de nada. No me refiero a eso. Es el que toma tiempo en la intimidad del Señor y en aquella oración profunda y reencuentro consigo mismo, baja de la montaña y de ese encuentro bonito con ilusión, con alegría para hacer algo, para reencontrarse también con los hermanos. Baja de allí, de esa llanura, y se encuentra con muchos hermanos, hay veces abrumado. Cuando bajamos, vemos la realidad, vemos las personas abrumadas, vemos la fatiga de la vida, vemos también las injusticias de la vida, y a estos hermanos que están también en dificultad. Estamos llamados nosotros a brindarle los frutos de la experiencia que hemos vivido con Dios. Si este tiempo, por ejemplo, de cuarentena que vivimos ya, en vez de acercarnos a los hermanos de alguna manera, no me refiero a estar allí pegados, no me refiero a romper la distancia social por prevención, no me refiero a eso, me refiero a no provocarme una capacidad de ayudar a los otros, de tender la mano a los otros, de volverme solidario de una o de otra manera, buscando las alternativas posibles. Si yo no he logrado hacer algo así, significa que mi aislamiento ha dejado de ser provechoso, mi aislamiento me alejó de mí mismo y de Dios, mi aislamiento me alejó también de la realidad, mi aislamiento me volvió inerte y perezoso y se ha olvidado mi relación que debo de tener con los otros y con las personas, con los hermanos, con la vida, con lo que me rodea. No puedo yo ser un ser totalmente aislado porque me deshumanizo. Si yo me aíslo, me deshumanizo. Y no me refiero, vuelvo a repetir, al aislamiento social preventivo que debemos de tener siempre. No, es el aislamiento egoísta, aquel que aún en la distancia yo no veo a nadie, me vuelvo indiferente a los problemas, a las dificultades, a las situaciones concretas de la vida. Eso es lo que no debemos hacer. Dios ha compartido con ellos los tesoros de la gracia recibida, por eso les hizo contemplar la gloria. Pero si no hemos estado con Dios, si nuestro corazón no ha sido consolado por Dios, ¿cómo podremos consolar a los otros? Si mi oración no es correcta, si mi oración no es una verdadera y auténtica comunión con Dios en nuestros momentos de soledad,
¿cómo yo puedo consolar a los otros? ¿Cómo puedo ayudar a los otros? ¿Quién puede ayudar a los otros si antes no se ha ayudado a sí mismo? Si antes no ha tomado tiempo para estar con Dios, ¿qué puedo dar yo a los demás si no tengo a Dios? Cuando no tenemos a Dios, vamos a dar nuestros rencores, vamos a dar tal vez todas esas heridas que llevamos dentro, las vamos a transmitir a los otros. Y en vez de hacer cosas buenas, vamos a hacer cosas malas, porque vamos a transmitir toda esa basura que a veces llevamos en el interior. ¿Qué le vamos a dar a los otros? ¿Cómo los vamos a consolar si no tenemos tiempo para estar con Dios? ¿Cómo van a consolar a su gente en las comunidades? Nosotros los sacerdotes, las religiosas, los laicos comprometidos, ¿cómo los vamos a consolar a todos los demás si durante este tiempo hemos perdido nuestro verdadero espacio para encontrarnos con el Señor? ¿De qué le vamos a hablar a los demás después? No se puede. Debemos hacer ese doble movimiento de la vida espiritual, subir a la montaña y bajar de la montaña. Esta misión concierne a toda la iglesia también, y es responsabilidad en primer lugar de nosotros los pastores, de los obispos, de los sacerdotes, llamados a sumergirnos en medio de las necesidades del pueblo de Dios, acercarnos con afecto y ternura, especialmente con los más débiles, los más pequeños, con los más últimos, pero para cumplir con alegría y disponibilidad esta obra pastoral, podríamos decir, que el Señor ha encomendado a los obispos, que el Señor ha encomendado a los sacerdotes en la tarea de cuidar de un pueblo, de acompañar a un pueblo. Necesitamos necesariamente también nosotros de la oración y de la vida comunitaria cristiana. Necesitamos dirigirnos también de alguna manera a nuestra Madre, a la Virgen María. Nuestra vida de cristiano no puede estar aislada de la maternidad también de María. Hay que acercarnos a ella porque ella siempre es el camino seguro para poder tener la intimidad perfecta con su Hijo. María es camino seguro y exacto para poder llegar a Jesús. Por eso nos tenemos que encomendar también a su guía para proseguir con fe y generosidad este itinerario del confinamiento, aprendiendo un poco más y más a subir con la oración y a bajar con la caridad fraterna. Pidámosle al Señor que hoy nos ayude a vivir estos valores y a vivir también este doble movimiento importante de un cristiano: subir y bajar, subir en la oración y bajar en la caridad fraterna. Así sea. Amén. Ahora ofrezcamos al Señor con mucha fe estas peticiones que elevamos con esperanza también, y también le ofrecemos las que en el corazón nuestro expresamos en silencio. Por la Iglesia y por cada una de las comunidades cristianas, para que sean valientes a la hora de transformar este mundo, roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que quienes empiezan a sentirse atraídos por Jesús y su Evangelio,
Encuentren quien os ayude a transformar la simple admiración en una fe plena en Jesucristo, el Hijo muy amado del Padre. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que Dios fortalezca a los enfermos, de manera especial a los infectados por el COVID-19, con la esperanza de que su frágil condición será transformada según el modelo de la condición gloriosa de Jesucristo, nuestro Salvador. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Para que el Dios de la gloria, que nos llama a vivir continuamente en su presencia, nos conceda el espíritu de contemplación y de oración, de manera que gustemos ya desde ahora el gozo que Él nos prepara en el cielo. Roguemos al Señor. Te rogamos, Señor, óyenos. Acepta, Padre de amor, estas plegarias. Hazlas, Señor, vida según tu plan. Tú que vives y reinas y eres Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hemos entregado nuestras vidas al Señor. No hay mayor bendición que ser de Él. Hemos entregado nuestras vidas al Señor y ahora nos da su vida eterna. Bendito sea Señor por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre. Bendito sea Señor por este vino que hemos recibido de tu amor.